La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Hoy voy a tocar un tema, o le voy a dar mis opiniones en relación con ese tema, que lo más probable es que algunos que vean esta mañanera van a querer quemarme con leña verde en la Plaza de la Constitución, o popularmente conocida como el Zócalo de la Ciudad de México. Voy a comentar sobre esto que está sucediendo en la frontera sur de México, específicamente en el puente que une a Tecunumán, que es la ciudad que está del lado de Guatemala, y de este lado es Talismán, que es la parte de Chiapas. Antes de llegar a ese punto, vamos a recordar algunas cosas o algunas decisiones políticas que han debido tomar los presidentes de México. ¿Recuerda usted, tiene la edad suficiente para recordar las decisiones que tuvo que tomar López Portillo allá por febrero-marzo de 1982, cuando aquello que el secretario de Hacienda, don Jesús Silva Herzog, llamó el error de caja o un problema de caja? En esas condiciones en que se encontraba el país y particularmente las finanzas públicas, recordemos que el presidente López Portillo recibió un país con una deuda externa de alrededor de 5,000 millones de dólares, y para esa fecha, principios de 1982, prácticamente ya la tenía en un monto muy cercano a los 78,000 millones de dólares, es decir, prácticamente 4 veces el monto de cómo la recibió. Posteriormente, en 1995, después de aquel famoso error de diciembre, el presidente Zedillo, cuando el presidente Clinton armó un paquete de 57,000 millones de dólares, donde el gobierno norteamericano aportó el 100% de un fondo especial para este tipo de contingencias, para ayudar a países amigos. Las restricciones en aquel entonces era que no podía disponer de ese fondo en un monto superior, creo que al 20 o 25% del total, que en aquel entonces, si no estoy equivocado, eran 25,000 millones de dólares. Dada la importancia que para los Estados Unidos tiene México, el presidente Clinton decide destinar el 100% de ese fondo, es decir, 25,000 millones de dólares, para apoyar a México. Pero se necesitaba más. Logró obtener, mediante la influencia que tiene Estados Unidos, tenía en aquel entonces y todavía la tiene en Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional, los 32,000 millones que faltaban para juntar alrededor de 57,000 millones de dólares. Con eso prácticamente se salva el país, se salvó el sistema de pagos y pudo México enfrentar esa contingencia, esa situación de altísima gravedad, y luego recuperar la normalidad y pagar todo lo que nos prestó Estados Unidos sin problema alguno, bajo la atinada dirección y conducción de los destinos nacionales del doctor Zedillo. Pero en aquel entonces tuvo que dar como garantía las facturas futuras de venta de petróleo. ¿Ustedes piensan que fue una decisión fácil para el presidente de la República tomar esa decisión? No. Fue sumamente difícil, criticado en su momento. Sin embargo, él debió tomar esa decisión como consecuencia de la situación que se había generado entre el 18-19 de diciembre del año anterior. Él entra o toma posesión el 1 de diciembre de 1994, y 18 días después ya era un desastre el país, producto de un manejo inadecuado, de una fuerte devaluación. En esas condiciones, pues, la decisión que tenía el presidente Zedillo no era otra más que
aceptar esa condición impuesta por el gobierno de los Estados Unidos. Podía seguir yo dándole a usted decisiones difíciles, además de impopulares y dolorosas, cuando los presidentes de México han debido poner el orgullo nacionalista de lado y tomar una decisión pragmática como consecuencia de la gravedad de los problemas que enfrentaba México en ese preciso momento. Hoy estamos ante una situación más o menos similar. La diferencia quizá estribe en la falta de capacidad del actual gobernante y de su equipo más cercano. Relacionado con esto estaría, no sé, la parte de la Guardia Nacional, el general Bucio, estaría el Poncho Durazo en la parte de la Secretaría de Seguridad. No menciono a la Secretaría de Gobernación porque esa está para inaugurar piñatas y bautizos. Ella no tiene nada que ver con la gobernación. Ella va, inaugura o asiste a fiestas, a bodas en representación del presidente de la República. Entonces dejamos a la secretaria de Gobernación de un lado. Así es. Pero además del canciller, del secretario de Seguridad, del comandante de la Guardia Nacional, estos tres funcionarios, más el presidente de la República, se han caracterizado frente a este problema de la entrada de centroamericanos a México, intentándolo hacer de una manera violenta, sin aceptar las leyes o las condiciones legales que establece el gobierno mexicano, y ahorita vamos a explicar un poco eso. No han sabido, repito, hacerlo con pulcritud. Y lo peor, no se han atrevido a reconocer lo evidente. ¿Cuál es esto? México es un país débil frente a los Estados Unidos, frente a su poder político, militar, económico, y además con un presidente que no cuida las formas. Es un hombre burdo, desaseo en el manejo de las cosas, pero al final de cuentas es el presidente que escogieron los ciudadanos, que eligieron los ciudadanos de aquel país. ¿Y cuál es la situación que enfrenta este gobierno? O haces esto o lo haces. O paras la migración ilegal en el río Suchiate, o te va a pasar esto, esto y esto, aranceles, presiones, así, así, asado. Dígame usted, analizando las cosas objetivamente, y si usted fuera el presidente de la República, ¿cómo procedería? ¿Se envolvería en la bandera y se enfrentaría al imperio con espada en mano, iría hasta la Casa Blanca a recuperar los territorios que nos quitaron los norteamericanos allá a mediados del siglo XIX? No, no haría eso. Simplemente tendría que hacer lo que la realidad lo obligaría a hacer. Por eso hoy a mí me da risa aquellos que dicen, no, es que cómo, haciéndole el trabajo sucio a Trump y somos el muro. Sí, sí somos ese muro y haciéndole el trabajo sucio a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque México es un país débil que no puede ponérsele al tú por tú. Entendamos eso para poder entender lo que está sucediendo. Ahora, la inhabilidad, la incapacidad de la Guardia Nacional, pobre, lo veía uno, y así quieren enfrentar a los delincuentes, a los narcotraficantes. Por favor, qué vergüenza. Bueno, ni un prefecto de una escuela secundaria batalla tanto. Es una vergüenza esa Guardia Nacional. Vergüenza les debería dar a parecer así. Todos haciéndose bola, mentándoles la madre a los otros. ¿Qué creen ustedes, que porque les mienten la madre ya se van a retirar a Guatemala? No, hombre, tirándoles piedras, pues si no están jugando, pues. Pero repito, ¿qué haría usted en esas condiciones? Eso. Mire, desde hace muchos años, para los Estados Unidos, su frontera sur no es el Río Grande, es el río Suchiate. Estratégicamente para los Estados Unidos, esa ha sido su frontera.
las condiciones nuevas de migración ilegal o de esa migración masiva que quiere atropellar a las autoridades por cuanto país pasan, ha obligado a que los Estados Unidos nos impongan esa condición. El problema no es si nos gusta o no. No. En la realpolitik no funcionan las cosas de esa manera. Dejemos ese idealismo de lado. Intentemos pensar como jefes de Estado. Intentémoslo. ¿Qué habría hecho usted? No, señor Trump, yo no hago esto. No, hombre, esas son locuras o son ilusiones de un joven secundariano o de la prepa o de un CCH. No, hombre. Esto es la política real. Este es poder a poder. ¿Cuál es realmente el error que está cometiendo este gobierno? Que por cobardía no se atreve a decir las cosas. Señores, esta es la realidad. Somos un socio menor estratégico para los Estados Unidos y en estas condiciones esta es la única opción que tenemos. Es, repito, la única opción que tiene México. Es esa. Le guste a Muñoz Ledo o no le guste a los que manejan esos principios inalterables de la igualdad entre los estados. No es cierto eso, hombre. Eso es para mitin. No. Aquí estamos ante la fuerza del poder político, económico, militar que tiene un país con los Estados Unidos. A cambio de eso, ¿qué obtenemos? ¿Qué obtiene México? La posibilidad de establecer una alianza comercial con Canadá, Estados Unidos y México, donde los mexicanos somos los más favorecidos, digan lo que digan los demagogos y los falsos izquierdistas. Yo le pediría entonces, antes de que critique usted, no, es que como esto y que están violando los derechos humanos, piensen en cómo funciona la política real, cómo funcionan las relaciones entre países donde hay una asimetría evidente. México es, en esta triada de países, el eslabón débil. No podemos, no tenemos con qué oponernos a los Estados Unidos. Esto se ha agravado, esto se ha visto agravado por la incapacidad de estos burócratas de tercera, la incapacidad de esta Guardia Nacional. Por eso, pero eso es lo secundario. Lo primario es la realpolitik, la política real. Aquel que piense que esto es cosa de principios y nos vamos a oponer al imperio, no tienen la menor idea, son menoridios de cómo funciona un gobernante de un país débil frente al imperio. Entonces dejémonos de cosas, por favor, y entendamos que en un momento un jefe de gobierno o un jefe de Estado tiene que tomar decisiones donde, como diría mi amigo Paco Sea, se tiene que morder un cataplín y alistar el otro. Esa es la realidad. Termino repitiendo lo que le dije hace un momento. El problema es la incapacidad, la inexperiencia de estas personas para manejar. ¿Cuántos eran? ¿2, 3,000 o 3,500? Vea cómo los traían, como perico a toallazos, como papalote sin cola. Eso es lo que debería preocuparnos, esa Guardia Nacional, que no va a servir ni para cuidar desfiles, ni para eso va a servir, y ahí fue la exhibición. Y con esa Guardia Nacional piensa López que va a acabar con la ilegalidad, con la violencia en este país. Iluso el hombre. Lo demás, repito, es la política real. Muchas gracias y estoy dispuesto a ir al sacrificio, a que me quemen en medio del Zócalo con leña verde. Muchas gracias y lo espero mañana.